días para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Ocampo. Yo soy residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia. Y estamos reunidos para hablar acerca de azul de metileno en estados de choque. Contenido planteado es primero unos conceptos, luego de eso vamos a hablar del problema en sí. Les voy a comentar algo del azul de metileno, algunas conclusiones. Para la realización de este trabajo, realicé una búsqueda en diferentes bases de datos que pueden ver en la pantalla con términos clave como azul de metileno y shock refractario. Y uno de los propósitos grandes es exponer el concepto de azoplejía y azul de metileno mediante la descripción de la literatura publicada en los últimos 30 años. Y uno de los propósitos grandes es adquirir conocimiento que va a ser llevado al análisis y a la reflexión con el único fin de ayudarle a una persona en estado de choque. Conceptos y planteamiento del problema. Lo primero que debemos saber es que el cuerpo humano tiene una dinámica bastante compleja en la cual va a haber una entrega de oxígeno, un consumo de oxígeno y cada órgano va a tener una extracción de oxígeno diferente. Estos conceptos clave son muy importantes. Entonces, esa entrega de oxígeno va a estar determinada a su vez por el gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno. Y esa concentración arterial de oxígeno también se va a ver afectada por la concentración de hemoglobina y su constante de transporte, que es 1.34 por cada gramo de hemoglobina. Cada órgano, ya sea cerebro, corazón, riñón, va a tener una tasa de extracción de oxígeno. Van a haber órganos con alta demanda de energía, como corazón y cerebro, y van a haber otros órganos que no van a tener una tan alta extracción de oxígeno. El concepto de choque. Entonces, el choque aparece cuando los conceptos que mencioné entran en disfunción. Va a haber un desequilibrio entre la demanda y el consumo de oxígeno, producto de una inadecuada perfusión tisular, que a su vez va a llevar a una disfunción en la maquinaria de la célula. El choque usted lo puede mirar desde múltiples puntos de vista. Su génesis puede ser cardíaca, puede ser por trauma, puede ser por una respuesta inflamatoria a un patógeno, o puede ser el mero hecho de ser llevado a un paciente a cirugía mayor, que es también un estado inflamatorio. Al final, todo ese proceso lo que va a repercutir es a nivel mitocondrial en la generación del lactato. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Yo sí. Sí, listo, perfecto. Entonces, continúo. Entonces, al final el choque lo que va a deteriorar es la producción de energía. Se sabe hoy en día, por ejemplo, además de estos conceptos de choque, que existe un órgano que es la microcirculación. ¿Y qué es la microcirculación? Son vasos que son menores a 100 micras de diámetro. ¿Y cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de estos vasos es regular el flujo sanguíneo que llega a cada órgano. Y se sabe que en los estados de choque esta microcirculación va a estar afectada. Pero ¿por qué es tan importante hablar del tema? Es que desde hace más de 30 años sabemos que persista durante el tiempo va a generar una deuda de oxígeno y esa deuda de oxígeno va a terminar en mortalidad. A mayor deuda de oxígeno, mayor mortalidad. Entonces el estado de choque puede ser producto de múltiples etiologías, sin embargo, si persiste, va a persistir la hipoxia, la acidosis, va a haber una disregulación en la activación de los canales de potasio, también va a haber una disregulación en el sistema adrenérgico y al final, a pesar de que yo utilice vasopresores inotrópicos o cristaloides para poder llevar a ese paciente a una mejor hemodinamia, mi choque va a ser refractario al tratamiento. Recientemente, Chess publica un review acerca del shock vasodilatador. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Uno, porque el 33% de los pacientes en UCI están chocados. La mortalidad de esto es del 50%. Se sabe que el shock séptico es la causa más común, de ahí puede seguir por el shock cardiogénico y el hipovolémico. También hay que recordar que no hay una definición universal para hablar acerca de shock refractario al tratamiento,
pero con esta diapositiva que deseo abordar, y es la equivalencia de los vasopresores. Los vasopresores que utilizamos a diario tienen una bioequivalencia, que la pueden ver en pantalla, y esa equivalencia la vamos siempre a comparar con la norepinefrina. Entonces es muy importante tener en cuenta este cuadro y los valores de la bioequivalencia de los vasopresores, porque nos va a permitir hablar el mismo idioma, y de esa forma pues nos va a permitir enfocar un problema a nivel global. Entonces, estamos hablando de shock vasodilatador. Ya tengo entonces por qué es importante, ya ahora los debo definir de forma exacta, o al menos una definición operativa con la cual ustedes puedan trabajar. Este es el estudio ATOS. Este estudio fue bastante importante, fue publicado en el New England Journal, con el mero objetivo de comparar un medicamento, que es la angiotensina 2, para pacientes que no respondían al manejo vasopresor inicialmente. Entonces, ¿ellos qué querían? Ver a esos pacientes que estaban hipotensos, mayores de 18 años, que recibían una dosis mayor a 0.2 microgramos kilogramos minuto de alguna catecolamina, en este caso norepinefrina, y que a pesar de eso, mi paciente siguiera con una presión arterial media menor a 70. Obviamente, ¿yo qué tenía que garantizar en ese paciente? Hombre, pues primero que tenga un estado de bulimia normal, o al menos garantizar eso. Y lo segundo es mirar o inferir que mi paciente no tenga signos de bajo gasto cardíaco. Y ellos ¿cómo lo hacían? Con saturación venosa central o con el índice cardíaco. Si mi paciente cumplía estos criterios, mi paciente estaba en el entorno de un shock vasodilatador. Repito, para que sea más pedagógico. Entonces, estoy en choque, mi paciente no responde a esas dosis de catecolaminas, yo garantizo estado de volumen, yo al menos inferí que no es por bomba que mi paciente está fallando, por lo tanto, es un problema de resistencia vascular sistémica, y se decidió añadir en ese estudio angiotensina. ¿Por qué escogí el estudio? No por mostrarles la angiotensina, porque no vamos a hablar de angiotensina azul de metileno, sino que mostré el estudio es por la definición, porque esa definición técnica nos permite avanzar en la exploración de los siguientes artículos que voy a mostrar. Bueno, algo bastante importante del artículo, para no dejarlos en ascuas, es que la angiotensina demostró que al menos hemodinámicamente mejoraba la respuesta del paciente, pero ese efecto hemodinámico no se reflejó en la mortalidad, en un impacto en mortalidad a los 28 días. Entonces, el shock refractario del tratamiento puede ser producto de una hipovolemia, de un choque cardiogénico, de un shock obstructivo, o simplemente un shock vasodilatador, porque la definición se vuelve un tanto compleja, pues en cada tipo de choque puede perderse al menos ciertas variables. Sin embargo, para el público, y al menos para mi entendimiento, un shock refractario al tratamiento es un choque de difícil manejo que no me responde ni a líquidos ni a vasopresores. Al final, como les venía diciendo, cuando el choque se deja avanzar, tiene un comportamiento fisiológico bastante complejo que va a llevar a un deterioro al paciente y al final hasta la muerte. Entonces, el abordaje de estos pacientes es bastante difícil, y las terapéuticas actuales están todavía en proceso de investigación. Un ejemplo de ello, cuando al final de mi paciente en shock séptico no me responde ni a líquidos ni a vasopresores, está la opción de iniciar hidrocortisona, y actualmente es una recomendación de guías, pero además de la hidrocortisona hay otros medicamentos que se están estudiando. Ejemplo, la hidroxicobalamina, la vitamina C, la tiamina, y el medicamento que nos trae hoy es el azul de metileno. Para entonces sedimentar la definición, el síndrome vasopléjico, la vasoplejía, es un estado de vasodilatación profunda producto de una respuesta inflamatoria sistémica, que puede ser producto de varias entidades: cirugía cardíaca, sepsis, choque y hasta la hemodiálisis. Este estado clínico caracterizado por hipotensión y por resistencias vasculares bajas. Entonces ya tenemos el concepto de choque, tenemos el concepto de que los vasopresores tienen una equivalencia, y tengo una definición hemodinámica de vasoplejía. Ese artículo bastante reciente que explica la fisiopatología del choque vasopléjico lo quise traer a colación por dos motivos. El primero es que dentro de la génesis del choque vasogénico nos habla de patrones moleculares asociados a patógenos y daño asociado a patrones moleculares.
moleculares, que son los PAMs y los DANs. Los PAMs son elementos que tienen, por ejemplo, bacterias que reconocen mi sistema inmune, y de acuerdo a ese reconocimiento, mi sistema inmune va a generar una respuesta inflamatoria. Y los DAMs son moléculas propias, y por ejemplo pueden ver en la gráfica el ejemplo de los DAMs: anafilaxia, choque neurogénico, politrauma, quemaduras. Son moléculas propias que también desatan una respuesta inflamatoria. Todo esto unido en un estado inflamatorio, producto del choque, va a disminuir la resistencia vascular sistémica. Y cuando hablamos de resistencia vascular sistémica, lo quiero llevar a usted al concepto fisiológico de que la resistencia vascular sistémica es la PAM multiplicada por 80, que es la conversión adina sobre el gasto cardíaco. Es el mero cociente entre la presión arterial media y el gasto cardíaco. O sea, que podemos tener un paciente hipotenso con un gasto cardíaco normal, pero que el componente vasomotor de mi sistema, de mi sistema vascular está caído, la presión está caída, o al menos la presión que ejercen en esos vasos, la presión que ejerce esos vasos sobre la sangre es mínima, y eso lleva a una disminución de la resistencia vascular sistémica. Por eso mi paciente es hipotenso, y a pesar de que yo opte por múltiples terapéuticas, mi paciente no responde. Este artículo es del año 2001, es un artículo insignia en el cual se explica la patogénesis del shock vasodilatador. Podemos ver en azul los elementos de la vasoconstricción, y podemos ver en rojo los elementos que se encadena la vasodilatación. Y el óxido nítrico adquiere un papel fundamental en la génesis del choque vasodilatador. ¿Por qué? Porque inicialmente pues va a haber un aumento de citoquinas, y esas citoquinas van a aumentar la isoforma de la sintetasa de óxido nítrico. ¿Y eso qué va a llevar? A que haya un aumento en la producción de óxido nítrico, una disregulación en los canales de calcio a nivel del endotelio, y obviamente vasodilatación. Entonces tenemos que el óxido nítrico, las citoquinas, y otra cosa bastante importante entender de este fenómeno es el downregulation del sistema adrenérgico. Cuando mi paciente está críticamente enfermo, se sabe que el sistema adrenérgico tiene una regulación negativa. ¿Y qué significa eso? Simplemente es que está haciendo endocitosis de sus receptores, lo que va a llevar a que mis terapéuticas, que van a ser casi siempre apuntando a esos receptores del sistema adrenérgico, ejemplos de butamina, norepinefrina, adrenalina, no me responda bien a mis medicamentos, porque no tengo receptores donde mis medicamentos funcionen, producto de esa respuesta inflamatoria que se prolonga en el tiempo. Citoquinas, óxido nítrico y endocitosis de receptores, lo que me va a llevar a una desensibilización y obviamente a que mi estado de vasoplejía se perpetúe. Para finalizar esta parte, que es un poquito compleja, esta es más o menos la cascada inflamatoria que se representa al momento de explicar un shock vasopléjico, pero con el modelo, como pueden ver aquí a su derecha, con el modelo de bypass, de bypass cardiopulmonar. Entonces podemos ver que al final hay una disregulación en el calcio, eso va a llevar a una disminución de la resistencia vascular sistémica, y a pesar de que yo tenga un buen gasto cardíaco, mi resistencia vascular sistémica va a estar caída. Y es un fenómeno inflamatorio que explica el choque vasopléjico. No obstante, yo tengo que también recordar que sabemos mucho de vasoplejía por los estudios realizados en cirugía cardíaca, y esos estudios realizados se han mostrado cómo el mero hecho de que la sangre de mi paciente entre en contacto con el sistema de circulación extracorpórea puede activar vías del complemento, y eso generar un aumento en el óxido nítrico, que me puede llevar a vasoplejía. Entonces la vasoplejía es una enfermedad que ya ha sido caracterizada en shock séptico y en shock postcardiotomía. Esta revisión del año 2020 quiere mirar todos los aspectos fisiológicos y de la evidencia en el shock vasopléjico, específicamente en el paciente que ha sido sometido a circulación extracorpórea. Como les mencionaba anteriormente, los pacientes que han sido llevados a cirugía cardíaca
pueden tener riesgos de desarrollar shock vasopléjico, y uno de esos riesgos es el tiempo de exposición a circulación extracorpórea. Se sabe que tiempos mayores a 120 minutos pueden generar mayor riesgo de generar un choque vasopléjico. Y aquí me pego entonces a la definición hemodinámica. ¿Se acuerdan que yo les hablaba mucho acerca de la resistencia vascular sistémica? Entonces, un número que nos va a ayudar a definir vasoplejías cuando esa resistencia vascular sistémica es menor a 800 DINAS. Y acompañado de norepinefrina o al menos soporte vasopresor. ¿Pero qué es el soporte vasopresor? Estado de shock vasopléjico. Y entonces ahí es cuando comienza mi algoritmo a abrirse y mis opciones terapéuticas a aumentar. Luego de que mi paciente no me responda a la terapéutica, pues yo tengo opciones como la vasopresina, la hidrocortisona, y al final ellos ponen azul de metileno. Dentro de los criterios de choque vasopléjico están entonces tener una resistencia vascular sistémica menor a 800 DINAS, pero muy importante tener en cuenta el índice cardíaco, un índice cardíaco que debe ser mayor a 2.2, pues si ese índice cardíaco no está mayor a 2.2, usted no está en vasoplejía, sino en choque cardiogénico, y es uno de los conceptos que uno debe tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. Entonces, para definir a nivel de choque vasopléjico después de cirugía cardíaca, podemos definir que es una hipotensión menor a con una presión arterial media menor a 50 en el intraoperatorio o en las primeras 6 horas del posoperatorio después del destete de la máquina de circulación extracorpórea. Y abajo pueden ver los parámetros hemodinámicos, la resistencia vascular sistémica, la presión de aurícula derecha, la presión de aurícula izquierda y el gasto cardíaco. Si su paciente cumple esos parámetros hemodinámicos, usted puede estar hablando o analizando acerca de un síndrome vasopléjico. Y a nivel de la sexis, tenemos una definición pues, que nos puede ayudar, pero realmente se diluye. Lo voy a mejor enfocar con los artículos. Y es que en la sexis, el choque vasopléjico es una presión arterial sistémica menor a 90, con una presión de oclusión de arteria pulmonar normal entre 14 a 16, pero que a pesar de todo esto, con infusión de vasopresores, usted tenga signos de hipoperfusión. Y en este caso, pues la ventana que vamos a mirar para hipoperfusión puede ser riñón, un gasto urinario menor a 0.5 ml por kilogramo hora. Entonces vemos que la definición es clínica, es hemodinámica y es compleja, porque le va a llevar a usted escenarios que son bastante críticos. De hecho, cuando usted está en un escenario ya de choque, su mortalidad aumenta del 20 y puede ir al 50 y pues puede ser del 100%. El concepto de choque, ya tenemos vasopresores, equivalencia, definición hemodinámica, tenemos mecanismos y que cada tipo de choque, de acuerdo a su génesis, tiene un comportamiento diferente e inclusive un sistema de activación inflamatoria diferente. ¿Cuál es el problema? Que a mayor vasoplejía, mayor tasa de complicaciones, mayor mortalidad y mayor disfunción multiorgánica. Cuando uno revisa en la literatura, más o menos, la vasoplejía posoperatoria oscila entre el 8 al 15%. Terminada la primera parte de la charla, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor, yo sí. Listo, perfecto, perfecto, entonces continúo. Luego de los conceptos y luego he planteado el problema, azul de metileno. El azul de metileno, o también llamado cloruro de metiltitionina, es un colorante orgánico que se utiliza inicialmente para enfermedades como la metahemoglobinemia, pero también para la toxicidad por cianuro, malaria y encefalopatía inducida por hipofosfamida. Sin embargo, el azul de metileno es una sustancia que también se ha estudiado en endocarditis, trasplante de corazón, en el caso que vamos a abordar hoy, terapia de rescate en shock vasodilatador. En pacientes con SRA también se ha utilizado azul de metileno y para neuroprotección y en paro cardíaco. El azul de metileno tiene un inicio de acción más o menos entre los 30 a los 60 minutos, tiene una distribución bastante grande, 255 litros, una alta unión a proteínas, y tenga en cuenta que el 40% del azul de metileno se va a eliminar por vía renal sin cambios, o sea que cuando usted utiliza esta terapéutica, su paciente va a orinar azul o verde.
Este artículo es bastante importante para entender el azul de metileno y es la farmacogenómica de este medicamento. Entonces, en la gráfica de la izquierda podemos ver que uno de los usos clásicos del azul de metileno es en la metamoglobinemia. Recordar que la metamoglobina es producto de la oxidación de esta misma, y esa metamoglobina va a tener una mayor afinidad por el oxígeno, pues lo va a recoger, pero no lo va a soltar. Se sabe entonces que el azul de metileno puede puede aumentar la reducción de la metahemoglobinemia en hemoglobina y de esa forma ayudarnos para esta patología. Pero en choque vasopléjico, el mecanismo de acción es la inhibición de la guanilato ciclasa, lo que me va a disminuir la producción de óxido nítrico. Y más o menos esa es la función, o esa es la fisiología o el mecanismo de acción por la cual se sabe que funciona el azul de metileno. Pero el azul de metileno es una sustancia bastante pleiotrópica e importante porque no solamente a nivel del endotelio, sino a nivel del sistema nervioso central, tiene bastantes características, inclusive ha sido estudiada para el Alzheimer. Pero uno de los elementos importantes que que quiero traer a colación y que quiero que usted tenga en cuenta es que el azul de metileno puede inhibir la MAO, que es esa enzima que hace las catecolaminas, o sea, va a aumentar en la hendidura presináptica el número de catecolaminas. Lo que puede llevar a pasar es que si su paciente consume inhibidores de la recaptación de serotonina, su paciente puede sufrir un síndrome serotoninérgico posterior a la utilización de azul de metileno, y ya hay reportes en la literatura. Del azul de metileno se viene escribiendo mucho, pero desde hace muy poco. Los países que más escriben de azul de metileno son Estados Unidos, Australia y Canadá, pero la mayoría de los artículos de azul de metileno son reportes de casos realmente y muchas revisiones, pero estudios serios y grandes, muy pocos realmente. Es una entidad joven, se viene publicando más o menos, creo que la primera publicación de esta entidad se hizo en el 94 y últimamente pues ha sido bastante estudiada. Azul de metileno y corazón. Listo. Esta es una revisión del doctor Ricardo Levin, es un argentino del año 2004, en pacientes en cirugía cardíaca electiva, esos pacientes que fueron a cirugía cardíaca electiva, pero que posteriormente desarrollaron una hipotensión refractaria al tratamiento, y por eso es tan importante las definiciones. Para poder analizar la literatura, ahí me dan la definición que ellos utilizaron para diagnosticar el shock vasodilatador. Podemos ver una presión arterial media muy caída y una resistencia vascular sistémica bastante caída. Y otra cosa muy importante es que utilizaron Swan-Ganz para la monitorización de estos pacientes. Y el tercer elemento, y más importante, es la dosis. Ellos utilizaron 1.5 miligramos por kilo infundido en un lapso de 1 hora. ¿Qué les puedo mostrar? Los pacientes que se trataron con azul de metileno tenían, obviamente, pues tenían su gasto cardíaco normal, porque estamos ante un escenario de shock vasopléjico, que la mortalidad en esta serie de casos, no fue un ensayo ni nada, eso fue un estudio observacional, donde la mortalidad fue menor en los pacientes que se utilizó azul de metileno. Obviamente, eso es un estudio observacional, pero aquí les fue muy bien a esos pacientes y tuvieron resultados hemodinámicos muy buenos. Fue un total de 28 pacientes contra 28 pacientes, no son estudios grandes. Está este estudio recientemente publicado de vasoplejía después de cirugía cardíaca, fue otro estudio observacional. El objetivo fue evaluar esta terapia. Entonces, otra vez, paciente hipotenso que no me respondía a vasopresores, que ya había garantizado un estado de volemia adecuado, pero que a pesar de eso mi índice cardíaco estuviera bueno, pero no me respondiera. Ellos iniciaron una dosis de 2 miligramos kilogramos durante 30 minutos. Entonces vemos que las dosis más o menos se van homogenizando y usted puede tomar al menos una decisión con estudios ya sedimentados de las dosis que se han venido utilizando. ¿Qué se vio en esa corte de pacientes? Hombre, que en esos pacientes que se utilizó azul de metileno,
la mortalidad fue mucho mayor comparada con los que no se utilizó azul de metileno. Entonces, ellos cuando se fueron a analizar qué había pasado ahí, ellos vieron que la utilización temprana del azul de metileno es mucho mejor que utilizarla de forma tardía. Y ellos dijeron de forma tardía después de las 24 horas y forma temprana las primeras 24 horas. De todas formas, no tuvieron resultados prometedores, pero sí por lo menos tenemos una muestra grande de pacientes donde no hubo, en los últimos dos artículos que he mostrado, no hubo efectos adversos severos con la utilización del azul de metileno. Y este artículo del año 2020 es un análisis retrospectivo de 20 pacientes críticos que, como pueden ver en la gráfica, cumplen las definiciones, aquí a la izquierda, cumplen las definiciones de shock vasodilatador o shock refractario del tratamiento, y se utiliza una dosis en ambos grupos de 1.3 miligramos por kilogramo. Entonces los estudios sí nos van mostrando que al menos en términos de dosis tenemos una dosis definida con el azul de metileno. Ellos difieren, entonces ellos vieron esos 20 pacientes y unos fueron respondedores y otros fueron no respondedores. ¿Qué es eso de respondedor? Cuando utilizaron el azul de metileno, midieron la respuesta si podían disminuir el 10% de la dosis de noradrenalina utilizada. O sea, si la utilización de azul de metileno me llevó a ahorrar catecolaminas o al menos a reducir la dosis de noradrenalina. La mortalidad fue mucho mayor en los pacientes que respondieron a azul de metileno. Esos pacientes en los cuales se pudo rebajar la dosis de catecolaminas que utilizó de forma temprana, hubo una disminución en la mortalidad. Comparado, estos pacientes de aquí, de la raya punteada, son los pacientes que recibieron azul de metileno, pero no respondieron a la terapéutica. Sufrieron una mayor mortalidad. Entonces, el azul de metileno representa un vasopresor no adrenérgico, pero tiene una efectividad muy limitada, sobre todo en estos pacientes con shock distributivo. Este es otro estudio en cirugía cardíaca. Cirugía cardíaca es, yo creo que es la parte de la medicina que más evidencia tiene sobre azul de metileno. Otra vez, definiciones, tipo de población. Y se utilizó una dosis de 2 miligramos kilogramo durante 30 minutos y luego lo siguieron en infusión. Eso es una de las particularidades en el azul de metileno. Tenemos claramente la dosis de carga, pero hay unos estudios que utilizan infusiones por 6 y hasta 24 horas. En este caso fue un grupo de control de 28 contra 28, este también fue un estudio retrospectivo. El TI fue el tiempo libre de vasopresores, se demostró que el azul de metileno en esos pacientes después de cirugía cardíaca que cumplían esos criterios, había una disminución en el uso de vasopresores, pero realmente eso no demostró que impactara en mortalidad, pero al menos en resultados de ahorro de catecolaminas sí tuvo impacto. Y otra cosa bastante importante de los estudios es, como podemos ver en los cuadros de acá, es que en los pacientes, azul de metileno son los rombos azules. En rombo azul se puede ver la respuesta hemodinámica que tuvo mi paciente después de la aplicación de azul de metileno. Y esos pacientes que fueron respondedores tuvieron una respuesta hemodinámica bastante buena. Después de cirugía cardíaca se demostró que el azul de metileno en este estudio podría demostrar una rápida recuperación hemodinámica, una menor necesidad de vasopresores y una mortalidad significativamente menor. Como pueden ver aquí en la curva de Kaplan-Meier de mortalidad, la verdad en los pacientes que se utilizó azul de metileno, la mortalidad fue mucho menor. Pero obviamente todos estos son estudios observacionales y estos resultados hay que verlos con lupa. Yo que salvo de estos estudios, sobre todo la utilización. Estudio corte retrospectiva, este también bastante interesante, pero este sí quería comparar azul de metileno versus hidroxicobalamina. ¿Se acuerdan que dentro del paquete terapéutico que teníamos para tratar choque vasodilatador estaba, además del azul de metileno, la vitamina C, también está la hidroxicobalamina? Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva comparando 16 azul de metileno contra 19 hidroxicobalamina. Y para mirar estos estudios siempre le pido que mire la definición que utilizaron ellos, y por ejemplo podemos ver aquí que fue una presión arterial media menor a 60, una resistencia vascular sistémica menor a 800 dinas, y que todo lo anterior no hubiera respuesta al tratamiento con vasopresores. Y se acuerdan de la dosis equivalente, noradrenalina.
ellos comenzaron a utilizar el azul de metileno o la hidroxicobalamina entre 0.2 y 0.5 microgramos kilogramo minuto. ¿Ellos qué vieron? La verdad, los resultados fueron bastante parecidos. Recordar pues que una ampolla de hidroxicobalamina, tengo entendido que vale $800 y una ampolla de azul de metileno vale $250. No soy speaker de azul de metileno porque pero es un medicamento seguro y relativamente barato, y la verdad en cuanto a las diferencias no fueron bastantes, y la mortalidad en azul de metileno fue del 50% y en hidroxicobalamina fue del 36%. Una mortalidad que no fue estadísticamente significativa, pero entonces uno que puede inferir es que el escenario en el cual utilizamos azul de metileno o estos medicamentos es un escenario bastante mortal, o sea, la mortalidad del 50 o el 30 o el 36%. Entonces es un medicamento de rescate básicamente. Otra cosa bastante importante y muy llamativa de estos estudios son los valores hemodinámicos a través del tiempo. Podemos ver que el azul de metileno tiene una respuesta medianamente positiva en la hemodinámica de nuestro paciente, y que la hidroxicobalamina también ejerce una respuesta hemodinámica en nuestro paciente, o al menos en los pacientes de ese estudio. Entonces, en cuanto a azul de metileno y corazón, la verdad se podría recomendar el azul de metileno en pacientes con vasoplegia posoperatoria refractaria al tratamiento. Y ese sería el escenario donde se podría considerar, y hay una evidencia que no es fuerte, pero al menos está fundamentada en la fisiología y en algunos reportes de caso. ¿De forma profiláctica? Sí, también en cirugía cardíaca se ha visto estudios que, por ejemplo, utilizándola de forma previa, disminuye la incidencia de choque refractario al tratamiento. Pero siendo sensatos y coherentes, yo creo que lo que acabo de mostrarles es una evidencia más o menos fuerte de utilizarlo en el posoperatorio, después de haber hecho, obviamente, un enfoque clínico adecuado, porque la vasodilatación, recuerden que es una respuesta inflamatoria inadecuada, y es una vasodilatación de muy difícil manejo. En cuanto al azul de metileno y el choque séptico, para sorpresa mía, de las bibliografías más fuertes que tiene este tema, es este ensayo clínico aleatorizado del año 2001, hecho por un ruso, en el cual él compara 10 pacientes contra 10 pacientes. Él definió sepsis severa con una presión arterial media menor a 70, a pesar de utilizar estas equivalencias de vasopresores, obviamente con una presión arterial de oclusión de arteria pulmonar normal y con un índice cardíaco mayor a 3.5. ¿Cómo utilizó el azul de metileno? Entonces él cogió a esos pacientes que estaban chocados, que no le estaban respondiendo, y les pasó 2 miligramos kilogramo por 15 minutos. Y luego le siguió una infusión durante 2 horas. Entonces, como pueden ver, hay cierta heterogeneidad, pero al menos hay una dosis que uno se va acercando, y la dosis de 2 miligramos por kilogramo para pasar en 30 minutos. Importante en este ensayo clínico, entonces podemos ver aquí arriba, control IMB, azul de metileno. Podemos ver cómo va pasando el tiempo. La hemodinámica en el paciente que se utilizó azul de metileno fue mejor, fue mucho más alto. Realmente estos resultados no se vieron, o al menos no impactaron a nivel de mortalidad y no fue estadísticamente significativo, pero entonces ya tenemos un ensayo clínico aleatorizado de 10 contra 10 que demostró que sí tenía impacto sobre la hemodinámica de mi paciente. A pesar de eso, no hubo impactos en la mortalidad. Este ensayo fue de hace 20 años por un ruso. Al año siguiente, en Turquía, se lanzó otro ensayo clínico aleatorizado, y este sí, pues, bastante también interesante. Pacientes con azul de metileno y pacientes de grupo control, 15 contra 15. La causa del choque era una sepsis, neumonía o peritonitis. Se murieron 4 de 15 en el grupo azul de metileno y se murieron 4 de 15 en el grupo de control. La mortalidad fue igual, pero ¿qué vieron ellos? Que al menos hemodinámicamente, después de la aplicación de azul de metileno, había una respuesta positiva después de la aplicación de este mismo. Y uno de los objetivos principales del estudio era mirar si después de la aplicación de azul de metileno los niveles de interleuquinas disminuían. Pero no, la verdad los niveles de interleuquinas de la infusión de azul de metileno permanecieron iguales. Y de ese estudio solo podríamos sacar
que la administración de azul de metileno resultó en un aumento transitorio de la presión arterial. Otro estudio en sepsis, entonces vemos que para después de cirugía cardíaca tenemos una dosis, pero que también para sepsis tenemos una definición que es un tanto más compleja, que puede ser más clínica, pero al menos tenemos una forma de utilizar el azul de metileno. Entonces se va sedimentando esa parte de la dosificación. Recordar que para metamoglobinemia pues hay reportes de que se puede utilizar hasta 7 miligramos por kilogramo. No obstante, se sabe que cuando se utiliza azul de metileno por encima de 4 miligramos por kilogramo, usted tiene un alto riesgo de desarrollar metamoglobinemia por el efecto paradójico de la oxidación de la hemoglobina. Bueno, este artículo entonces nos habla acerca del azul de metileno en el paciente con sepsis. También fue este fue un estudio controlado, aleatorizado y simple de 40 pacientes, 20 contra 20, y ellos ¿qué vieron? Pues lo primero, lo que a mí me gusta mucho mencionarles son los cambios hemodinámicos después de la aplicación de azul de metileno. Se puede ver que después de la aplicación de azul de metileno, la hemodinámica de mi paciente mejora. Pero a pesar de que esa hemodinámica mejore, recordar entonces que aquí se compararon 10 con choque refractario al tratamiento con la definición de acá. A estos 10 se les dio azul de metileno 1 miligramo por kilogramo seguido de una infusión, y a estos de acá se les dio vasopresina a 0.02 microgramos kilogramo hora. Y aquí con este estudio sí tengo un gran conflicto, porque la utilización de vasopresina en este caso está sedimentada en 0.04 unidades kilogramo hora. Por lo tanto, la bioequivalencia, uno podría decir, en ese estudio no estuvo bien hecha. Fue un estudio pequeño y tampoco se vio impacto en la mortalidad. ¿Qué rescato? El efecto hemodinámico del azul de metileno en ese contexto clínico. Este artículo de este año hace una revisión sistemática del azul de metileno en estado de choque. El azul de metileno se ha estudiado bastante, como podemos ver. Hay una dosis ya sedimentada de 1 a 2 kilogramos en bolo, y el azul de metileno es una alternativa para restaurar el tono vascular y poder mejorar la perfusión de mi paciente en shock vasodilatador refractario, pero no hay pruebas suficientes para recomendar su uso de rutina. En otros tipos de choque se ha estudiado, sí, se ha estudiado en choque anafiláctico, se ha estudiado en intoxicación por bloqueadores de canales de calcio, pero la verdad, como pueden ver en la gráfica que les estoy mostrando, son reportes de caso. La literatura en cuanto a este tema es bastante compleja de conseguir, no abunda. Para ir finalizando los efectos adversos, ¿se acuerdan que el azul de metileno tiene un pleiotropismo por el sistema nervioso central y tiene un poder sobre la inhibición de la MAO, lo que nos puede llevar a un síndrome serotoninérgico en la utilización de estos pacientes, cuando se utilizan algunos pacientes? ¿Qué encontré esto? Encontré 3 reportes de casos bastante importantes después de cirugía cardíaca en pacientes que se utilizó azul de metileno a estas dosis, 100 miligramos. Se vio en 3 pacientes el desarrollo de síndrome serotoninérgico. Lo diagnosticaron de acuerdo a los criterios de Hunter, como los pueden ver ahí: clonos, hiperreflexia, hipertermia, temblor. Y se vio que en estos 3 pacientes que sufrieron un síndrome serotoninérgico después de la utilización de azul de metileno, tenían como antecedente estar tomando inhibidores de la recaptación de serotonina, paroxetina, citalopram y sertralina. Esta es una de las últimas diapositivas de mi presentación. Entonces, se puede ver ahí un algoritmo bastante complejo de cómo enfocar un paciente que sea refractario a mi tratamiento. Es bastante complejo el enfoque en sí mismo, pero si usted lo hace de forma organizada, pegado a la fisiología de su paciente, puede tener resultados que le pueden ayudar, que es el único objetivo que desea, ayudar a una persona en estado de choque. Se puede ver aquí de forma interesante cómo dividen a los pacientes en aquellos que tenían, por ejemplo, tienen riesgo de síndrome serotoninérgico o deficiencia en la glucosa 6-fosfato. Si tienen deficiencia de eso o riesgo de síndrome serotoninérgico, te lo pasan al algoritmo de acá, y el algoritmo de acá no tiene azul de metileno.
en este algoritmo es muy reciente, es una propuesta de una revisión sistemática que hacen unos anestesiólogos en el año 2020, es una propuesta de cómo hacer el enfoque de acuerdo a las nuevas terapéuticas. Entonces vemos la angiotensina, vemos la hidroxicobalamina y vemos por aquí en una de las terapéuticas o alternativas en shock vasodilatador el azul de metileno. Para concluir, tenemos un conocimiento y hay trabajos teóricos bastante fuertes que sustentan el uso a nivel clínico. Nos estamos enfrentando a una respuesta inflamatoria inadecuada, es una vasodilatación de difícil manejo. Puede que el azul de metileno le ayude a restaurar la hemodinámica de su paciente, pero eso no le va a garantizar que disminuya la mortalidad. Todavía no hay pruebas suficientes para recomendarlo de rutina. Sin embargo, en el posoperatorio de cirugía cardíaca hay buena evidencia y usted lo puede utilizar. Hay varios estudios que ya evidencian la dosis estándar en la utilización. Sin embargo, falta mucha evidencia acerca del tema. Lo más importante es que es un mecanismo de acción no adrenérgico, y eso es bastante profundo, y que el shock refractario al tratamiento es una complicación muy frecuente, y que si su paciente le hace esa entidad clínica, tiene un alto riesgo de morir. Muchas gracias.